Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de la peste. Durante los siglos XIV y XV emergen cambios en la sociedad medieval, camino al despertar del Renacimiento. La burguesía comercial y los grandes gremios reemplazan a las antiguas familias aristocráticas en el gobierno de las ciudades. El intenso movimiento de personas y productos conectaba ese mundo conocido desde China hasta Europa. Caravanas y barcos cargados de bienes recalaban en puertos y ciudades, trayendo las sedas, las especias y la peste. Ya en el siglo VI, la peste bubónica había diezmado al imperio de Justiniano, pero a partir de 1347, la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad estalló, conocida como la peste negra o muerte negra. Se calcula que entre el 30 y el 60% de la población falleció. La información sobre el terrible mal que atacaba a China comienza a arribar a Europa, así como su expansión por India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto y Asia Menor, con una impresionante secuela de muerte y devastación. Las malas nuevas hacen reaccionar al papado de Clemente VI, que busca información sobre los lejanos sucesos. Para 1347, barcos venecianos y genoveses provenientes del Mar Negro la traen a Italia, que rápidamente se expande por Francia a través del puerto de Marsella y el norte de África. Las ratas negras eran parte de los cargamentos y viajaban en las bodegas, pasando a España, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Suiza, Flandes, Países Bajos. La guerra entre el rey Luis I de Hungría y Nápoles la llevó a tal punto que dicho rey suspende las hostilidades regresando con los infectados. Un barco toca puertos noruegos con todos sus tripulantes muertos. De allí pasa a Suecia, Dinamarca, Rusia, Islandia y Groenlandia. Florencia, Venecia, Génova fueron las primeras ciudades tocadas, perdiendo la mitad de su población. Las barcas de pescadores venecianos que empiezan a ser utilizadas pintadas de negro para llevar los cadáveres hasta la isla donde se los enterraban. Gabriel de Musís plantea que se originó en la ciudad de Cafa, en Crimea, puerto genovés asediado por los mongoles que lanzaban cadáveres infectados en las catapultas para debilitar y conquistar la plaza. Así, en barcos genoveses, llega a Mesina a fines de 1347. La peste no respetó condiciones sociales, siendo responsable de la muerte del rey Alfonso XI de Castilla, de Juana II de Navarra, de Margarita de Luxemburgo o de Felipe de Lancaster. Poesía, prosa, música, teatro y arte fueron influenciados por una pandemia nunca antes vivenciada, y escritores como Boccaccio, Petrarca, padres de la lengua italiana junto con Dante, Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury, el poeta inglés más importante de la Edad Media, llenaron con sus crónicas, ligando de primera mano la idea del horror que se estaba viviendo con realismo descarnado, como la descripción de Agnolo de Tuna en Siena. El padre abandona al hijo, la mujer al marido y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y la vista, y así morían, y no podía encontrarse a nadie que enterrara a los muertos por amistad o por dinero. Y yo, Agnolo di Tuna, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos, y así tantos murieron que todos creyeron que aquel era el fin del mundo. En Sicilia, Gabriel de Musís, notario, relata la propagación de Crimea. Nuestros barcos entraban por el puerto, pero de 1000 marineros apenas 10 se salvaban. Volviendo a sus hogares, pronto contagiaban a toda su familia, que en 3 días sucumbían y fueron enterrados en una fosa común. Sacerdotes y médicos de visita de sus deberes estaban enfermos y pronto estaban muertos. Desde Irlanda, el fraile John Clean escribió en 1348: esta enfermedad despojó por completo a las aldeas, ciudades, castillos y pueblos de habitantes de hombres, de modo que casi nadie podía vivir en ellos. La plaga fue tan contagiosa que miles de personas, tocando a los muertos o incluso a los enfermos, se infectaron de inmediato y murieron.
Estas ciudades de Dublín y Drogheda fueron casi destruidas. Tan alto fue el número de muertos que potenció la figura del médico de la peste negra, especialista que trataba a los enfermos. La ciudad pagaba sus salarios y debían cuidar a todos los ciudadanos. No eran profesionales de formación tradicional, como por ejemplo un cirujano. En muchas ocasiones eran doctores de segunda categoría, poco exitosos o jóvenes que recién iniciaban su carrera. Se regían por convenio con las municipalidades, médicos comunitarios de la peste negra. Muchas veces carecían de toda formación, basados solamente en la experiencia. La Iglesia y el poder atribuyeron la pandemia a la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Grupos migrantes, gitanos o judíos fueron declarados como responsables y chivos expiatorios, acusados de todo tipo de crímenes, por ejemplo, de envenenar el agua de los pozos, por lo que se desataron numerosas persecuciones hacia los mismos. Los temores también se evidenciaron en las representaciones de la danza de la muerte, en las que un esqueleto se llevaba bailando a jóvenes y viejos, ricos y pobres, sin diferenciación social. Causó aproximadamente 50 millones de víctimas en apenas 6 años. Ibn Khaldún, tunecino, en el prólogo de la Historia Universal, relata: así siguió la situación hasta que a mediados del actual siglo XIII, la población humana, tanto en Oriente como en Occidente, fue atacada por la terrible peste que royó a los pueblos, acabó con las gentes y arrasó muchos de los logros de la civilización y los hizo desaparecer. Cayó sobre las dinastías que estaban en su momento de decrepitud y habían alcanzado el límite de su término, e hizo que su sombra se recogiera, su filo se mellara y su poder se debilitara. Sus finanzas se desplomaron hasta la aniquilación y la desaparición, y la civilización fue extinguiéndose conforme se iban extinguiendo las personas. Las ciudades y los centros fabriles se despoblaron, las rutas y sus indicaciones fueron abandonadas, las viviendas y las mansiones se arruinaron, dinastías y grupos tribales se debilitaron, y el orbe se trastornó. Ibn Khaldún. Introducción a la Historia Universal. Pero esto quedará para otra charla.